Hola, buenas tardes. Estamos iniciando 2024 y espero que junto con su familia hayan celebrado de forma increíble estas fiestas y les deseamos un increíble 2024 lleno de cosas buenas y bendiciones para todos. Y vamos a abrir esta ocasión nuestra emisión, que es la novena, con una máster de la panificación, que se la vamos a presentar ahora. Tenemos el honor de tener a Tania Ríos, quien es química de alimentos, egresada de la Facultad de Química de la UNAM y que aparte tiene un grado de maestría en dirección de empresas de alimentos y bebidas, quien ha estado laborando para el Grupo Vivo desde hace 12 años, donde ella inició su carrera en calidad, posteriormente pasó al área de manufactura como supervisora, quien ha estado trabajando con cuentas muy importantes como McDonald's y Burger King, así como siendo responsable de toda la cadena de valor. Eso nos dice de la gran profundidad y del conocimiento que ella tiene sobre el mercado de alimentos. Estamos hablando de cadenas muy importantes. Ella viajó a Brasil y Guatemala para concursar en un evento internacional de calidad que tiene que ver con bollerías, que es una de sus principales capacidades, donde obtuvo el primer lugar. Y eso le ha traído a ella muchos beneficios y satisfacciones, porque aparte sigue concursando y gana otro concurso de rentabilización que le ayuda y la apuntala para obtener el cargo de supervisora nacional de pan dulce para Bimbo México. Entonces su trayectoria ha sido muy interesante, ha sido de muchos retos, de esfuerzo, de mucho trabajo duro y de un propósito bien claro que seguramente nos va a compartir Tania. Hoy es jefa de planta en Bimbo Guadalajara y ser jefe de planta es un reto muy demandante y es un reto muy interesante, por lo cual ella está aquí. Entonces, bienvenida, Tania. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Tania, pues bueno, les agradecemos su participación con este extenso currículum, ya se nos acabó el tiempo, entonces tendremos una segunda sesión para poder platicar con Tania. No, no es cierto. Está bien. Mi querida Tania, pues yo también te doy la bienvenida. Les queremos dar un fuerte y afectuoso saludo y un gran inicio de año a todos los que vayan a ver este video y que compartan un poco sobre la historia de éxito que es Tania Ríos. Y bueno, Tania, te queremos agradecer infinitamente por ser nuestra primera invitada del año y esperemos que con esto rindan muchos más éxitos para ti, para tu carrera y bueno, y que nos traigas muy buena vibra para que nuestro canal siga creciendo. Bienvenida también, mi querida Tania. Gracias. Y bueno, como ya ustedes saben, la dinámica de nuestro canal es platicar un poco sobre la historia de estas personas, estos profesionistas que tienen unas grandes historias profesionales que de verdad son inspiradoras y que nos han llenado de muchas energías y de muchas buenas vibras para saber que no solamente tenemos un área de oportunidad como químicos de alimentos, sino hay infinitas áreas en las cuales nosotros podamos incursionar. Tania es una de ellas. Tengo el gusto de conocerla desde hace muchos años, creo que más de 10 años por incidentalmente nuestro conocimiento. Y bueno, fue un grato momento conocerla y fue un grato momento por fin cerrar un círculo que nos llevó pues más de 10 años prácticamente y que al final pudimos concluir tan ello. Y bueno, Tania, vamos a empezar un poquito porque sé que parte de la historia estoy involucrada yo, entonces vamos a empezar por el inicio. ¿Qué, Tania, cómo te dio la idea? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuáles fueron tus inicios para dirigirte una carrera como química de alimentos? Bueno, en lo personal, desde muy pequeña, desde la primaria, mi materia favorita fue ciencias naturales. Entonces, como que yo traía mucho esa tendencia y era como muy curiosa y me encantaba ver los experimentos que venían en los libros de texto. Entonces ahí empecé un poco como a interesarme por la parte de lo que es pues la ciencia, ¿no? Posteriormente a la secundaria, mi materia favorita igual era química
y se me facilitó mucho, entonces como que hice mucha, o sea, como mucha interacción con mis profesores de química y de física, y pues bueno, ahí me mantuve como muy interesada en esa parte, ¿no? Y siempre estuvo como un poco más sencillo para mí poder entenderlo. Posteriormente en la universidad, en la preparatoria, igual lo mismo, y entonces yo de hecho entré a la UNAM porque quería estudiar medicina, pero como que no, o sea, en mi mundo no había nadie que fuera químico, sino había muchos médicos, entonces pues para mí fue como esa parte, y cuando vi que había una carrera de química, fue como el mundo se abrió, entonces dije, quiero estudiar química porque siempre me ha gustado y se me ha facilitado. Aunque bien no tenía mucha información de qué era lo que podía hacer un químico, de alimentos sobre todo. Entonces, pues yo entré y, o sea, cuando escogí la carrera fue pues química, entonces escogí, podría ser la química pura o la química en alimentos, que como que me interesa un poquito más, porque obviamente también me encanta entender qué es lo que con lo que nos alimentamos. Entonces fue un poco más como esa pues como curiosidad de entender de qué estaban hechos los alimentos en el primer momento en que yo pensé que eso era la química en alimentos, ¿no? Entonces, por eso es que escogí esa carrera. Ujú. Y ya dentro de la facultad, viendo la dinámica de las clases, el movimiento que lleva la misma facultad, la inercia en la que te sumerges cuando tienes que hacer una práctica y tienes 3 exámenes al mismo tiempo y tienes un laboratorio de 4 horas y luego tienes que correr a la otra clase de teoría. ¿Cuáles fueron esas anécdotas que marcaron tu vida durante este trayecto por la universidad? Pues sí fue complicado porque yo vivía muy lejos de la facultad, pues como en ese tiempo, entonces no me quedaba como la opción de irme hacia mi casa y regresar después de todas las clases, pero sí tuve como muchas anécdotas muy marcadas, sobre todo creo que cuando estás en la facultad y tienes muchas horas como que libres o entre clases y esa parte, pues como que haces muchísima más conexión con tus compañeros de trabajo, perdón, de ahí, pues sí, de trabajo, porque pues muchas veces en el laboratorio de tecnología, por ejemplo, que era mucho tiempo, entonces vas creando como lazos y yo en su momento pensaba que cómo, o sea, decía, bueno, son personas que nada más van a estar en este momento de mi vida y la verdad es que no, o sea, son personas que también yo he recomendado para trabajos, me han recomendado, aunque solo he estado ahorita en este trabajo, pero gracias a eso yo entré también aquí. Entonces, la verdad es que el hacer un buen trabajo en tu laboratorio o en cualquier clase también te abre las puertas hacia en un futuro que esas personas sean tus conexiones, ¿no? Tu networking. Entonces, pues sí, muchas historias de pues de estar todo el día ahí y pues más que nada lo que a mí me dio la universidad, la Facultad de Química, es esa parte de poder desarrollar muchas habilidades y conocimientos, de obtener conocimientos es al hacer vínculos y pues todas las historias que podemos tener que en el torno de fútbol, o sea, al final te van dando otro tipo de herramientas que en la vida te van sirviendo, ¿no? Ujú. ¿Extrañas algo de la facultad? Sí, no tener responsabilidades tal cual y solo dedicarme a algo que me gustaba, que en ese momento era feliz y no lo sabía, pero sí, porque solo me tenía que dedicar a aprender a lo que me gustaba, ¿no? Y mi mayor preocupación era pasar un examen o sacar un promedio. Y entonces extraño esa parte de no tener, pues, responsabilidades donde, pues, en tu trabajo ya cuestan dinero, ¿no? Sí, es algo complicado ya ser parte adulto, ¿no? Y tener Correcto. responsabilidades. Tania, querida, cuando ya culminas, estás a punto de terminar tu carrera, ¿cuáles fueron esa trayectoria de especialización que pensaste a tomar? Es decir, ¿cómo fuiste dirigiendo tus estudios hacia lo que ahora te dedicas, como el servicio social, como las prácticas, como las estancias, como la tesis? ¿Cómo fue Sí. esta historia? Bueno, pues es muy complicado, pero bueno, mi servicio social lo hice bueno, ahí en la UGA, donde es el tratamiento de residuos peligrosos. Este, pues en ese momento lo hice porque era lo que tenía a mi alcance. La verdad, lo empecé como antes de que tuviera que tenerlo, o que no me acuerdo si era en séptimo semestre, no recuerdo. O sea, yo empecé mucho antes a trabajar ahí. Entonces, pues ahí fue mi servicio social y la verdad no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Y no lo
no lo impulsé hacia esa parte que a lo mejor pudo haberme dado un poquito más como de idea, a lo mejor en qué me gustaba o qué quería, de la parte del servicio social. Pero, o sea, al final, ya cuando terminé la carrera, me metí al diplomado de aditivos alimentarios y la verdad sí me ha funcionado muchísimo a lo largo de mi carrera, pero jamás lo hice pensando en que yo iba a trabajar en Bimbo, porque justo en ese momento fue que yo entré de practicante sin saber que a mí me iba a servir muchísimo el diplomado ahí en la UNAM de aditivos alimentarios. Y la tesis, pues es todo un tema porque justo es donde entras tú. Pues sí, o sea, al final creo que pudo haber sido más fácil para mí haber empezado en el momento en que yo terminé mi carrera con el trámite de la tesis, pues porque vas encaminado, vas enfilado, vas con toda como la energía y todo puesto en que ya quieres empezar a trabajar. Sin embargo, una forma considero más sencilla de entrar a la industria fue por la parte de ser o sea, ser practicante, después becaria y bueno, después que me contrataran, pero pues hice una parte un poco más sencilla de entrar a una empresa, sobre todo de ese nivel, eh, por esa parte. Entonces yo pues me desvié un poco en tema de tiempo en lo que fue mi tesis, pero mi tesis la hice con base a mi trabajo en Bimbo. Entonces fue un poco más sencillo en cuestión de que yo dominaba esa parte porque lo hacía a diario. Y si bien no fue un tema de investigación como tal, a lo mejor más científica, pero también, pues, lo que yo hice en mi tesis, conforme a mi trabajo, lo intenté de meter hacia, o sea, un poco que las personas de la facultad vieran lo que es un trabajo en una industria, porque de eso no hay tesis, ¿no? O sea, como de trabajos reales, de resolución de problemas que te cuestan dinero o ahorros a una empresa, no hay tanto el cómo la carrera impacta en un trabajo como tal, ¿no? Claro, porque, bueno, recuerdo bien que tú obtuviste el título por la vía de informe de la práctica profesional. Ujú, sí. Y bueno, narrar lo que ya actualmente estás haciendo en la vida laboral es muy enriquecedor para las generaciones que vienen detrás de ti, porque se da una idea de cómo todo lo que se aprendió, todo lo que se entregó de prácticas, de exámenes, se aplica en la realidad, ¿no? Sí, Y bueno, justo eso. Ujú. y bueno, Sí, entonces estabas como mezclando al mismo tiempo, perdón que te interrumpa, estas dos partes, ¿no? Tu cierre en la facultad y ya el inicio de tu vida laboral. O sea, un poco accidentado ahí todo, ¿verdad? ¿Cómo fue eso para ti en tiempos, en capacidades, en todo? pues justo tuve la fortuna de que el final de mi semestre, o sea, al final, cuando te sacas la constancia de que estás estudiando, abarca las vacaciones antes de agosto. Entonces yo parecería que seguía en la facultad como estudiante, pero básicamente ya estaban mis exámenes los últimos, ¿no? Entonces fue un poco complicado en el sentido de que pues la facultad a donde yo trabajaba, pues es muy lejos, del norte al sur. Pero tuve las facilidades de ser practicante, entonces como que trabajas menos tiempo y te dan más como opción de poder acudir a la facultad, pero básicamente para mí fueron ya los trámites, no tanto estudiar, aunque sí tuve compañeros que estaban en vivo estudiando, cuando estaban estudiando, perdón, y era un poco más complicado para ellos. La verdad es que afortunadamente, pues yo, o sea, salí de la facultad ya no con un trabajo como tal, porque me tardé como un mes después en que ya me dieran la planta, pero sí fue como ya con un futuro, ¿no? O sea, un poquito más prometedor, que a lo mejor el decir, pues no tengo nada y voy a buscar en muchas, pues empresas, quién quiere estar en la empresa, ¿no? Y bueno, sabemos por lo que nos acaba de platicar Rogelio de tu reseña, que has desarrollado toda una gran trayectoria en Bimbo y es algo que ha sido paso a paso, con trabajo, con una serie de estudios de especialización. Platícanos un poquito de todo ese desarrollo que tuviste desde ser practicante hasta esa contratación y hasta ahora los niveles que manejas de responsabilidad dentro de la empresa. Por favor. Sí, claro. Pues bueno, yo empecé, digamos que desde abajo, porque pues fui practicante, luego fui becaria
fue como a los 15 días, yo creo que me hicieron becaria, y a los 2 meses que yo empecé a trabajar en Bimbo ya tenía una oferta de tener la planta como administrativa de producción. Algo que yo considero muy importante, que a lo mejor pues los alumnos que están estudiando actualmente no se dan cuenta hasta que salen a la vida laboral, es que la facultad te da muchas herramientas para que tú puedas ejercer cualquier puesto en cualquier área. Eso es muy importante que lo sepan porque ahorita voy a seguir comentando con parte de mi trayectoria, pero yo me salí a otras áreas, o sea, no he estado todo el tiempo en manufactura, estuve en finanzas, o sea, a lo mejor puedes pensar, ¿qué haces en finanzas? Me lo pregunté un poco cuando estaba ahí, pero el tipo de nivel que te da de la facultad en razonar, en tener habilidades bueno, de justo resolver problemas, esa parte resolutiva que te da hasta el hecho de, hoy no estudié, ¿cómo lo voy a hacer para pasar el examen? Y que tú le hagas lo que tengas que hacer para pasar el examen, a lo mejor solo estudias lo más importante y con eso la puedes librar. O sea, toda esa parte que te da pues sí, al final resolver problemas y a lo mejor ser un alumno que tú piensas que si eres de 8 no vas a triunfar, claro que sí, porque alguien de un promedio de 8 ha pasado muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor tienes más tolerancia a la frustración en ciertas cosas, ¿no? O sea, obviamente yo siempre digo, tengamos un promedio de 10, pero tampoco te pasa, o sea, no quiere decir que si no tienes un excelente promedio no te va a ir bien en la vida, sobre todo cuando eres muy resolutivo. Entonces, al nivel de empresa, creo que esa es una gran virtud que nos da la facultad como estudiantes, el poder desarrollar muchísimas habilidades en ese sentido, y considero que es más fácil que tú, químico, puedas entender un poco algo de contabilidad, de finanzas, a que a lo mejor una persona que tenga un estudio de esa rama, pues pueden tener a lo mejor una reacción química, ¿no? Entonces tú traes como más ventajas en ese sentido, porque tu raciocinio te da para entender a lo mejor matemáticas más básicas de las que ves en la facultad, o un poder así como de hacer una cuenta, hasta eso te ayuda, ¿no? Este, bueno, al final, cuando fui a administrativa de producción, tuve ahí varios como, pues, no sé, retos de resolución de problemas que me ayudaron muchísimo a crecer ahí. Y además que al final la curiosidad previa que yo tenía desde niña me hizo irme como, o sea, dominar el puesto que yo tenía e irme hacia los puestos superiores y aprender de las personas que llevaban muchísimos años ahí ya como panaderos expertos y experimentados, porque muchos en ese momento no tenían estudios como los míos de por lo menos licenciatura, pero tenían una expertise de panificación que eso solo se da justo con el tiempo, ¿no? Y que mejor acompañado de una parte pues científica, de un conocimiento, pues te hace muchísimo más competitivo ante eso, ¿no? Y entonces al aprender de personas que a lo mejor ellos no entendían qué estaba pasando en el pan, pero sabían qué era lo que tenían que hacer, a ti te daba como, ah, claro, pues la sal, por eso tenía más, entonces por eso no hubo fermentación. Entonces te va haciendo como razonar hacia atrás el por qué, ¿no? Posteriormente me fui como supervisora a líneas. Luego me pasé al área de finanzas, ahí tuve varios proyectos, como ya lo comentó ahí Roge, pero sí, o sea, precisamente yo decía, ¿cómo lo voy a hacer para ganar un concurso de algo de finanzas? Entonces pensé, ¿en qué soy buena? Ah, pues en innovación a lo mejor, ¿no? Un poco más. En esa parte me fui por pues ese rubro pues de rentabilizar a través de productos y empaques diferentes, un poco más pues no decir baratos, pero como un poco más, donde tuvieras un gap de ganancia mucho mayor y entonces pasaran a esa parte de números rojos a números negros y luego verdes, ¿no? De ganancia. Entonces, me fue dando esa parte y después pasé a la parte de field service, que es la que lleva las cuentas institucionales con McDonald's, Burger King, Carl Jr. Y la verdad es que eso también te da como otra perspectiva y te hace también como realizarte en la parte política, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor estamos acostumbrados a que solo operamos y estamos con personas que son operativos y en este caso pues sindicalizados aquí y tienes un tipo de trato distinto al que pudieras tener con una persona que a lo mejor ya tiene un rango diferente en otra compañía y que al final tú como proveedor tienes que llegar a acuerdos, ¿no? Como muy políticos precisamente. Entonces te hace desarrollar otro tipo bueno, de actitudes y aptitudes donde tú tienes que tratar con un operador que está preparando la masa, pero también tienes que tratar con un director que te está pidiendo producto y que se lo entregues en tiempo y forma
y al costo, ¿no? Entonces te va dando pues muchísimas bases. Bueno, ese puesto a mí en lo particular creo que es el que más me ha como traído retos y muchos aprendizajes porque yo tuve que operar toda la cadena de valor, desde materias primas hasta quejas con consumidores, ¿no? Entonces, creo que llevar todo eso te da como mucha luz de lo que puede ser un negocio, una operación pequeña o muy grande y qué tanto es lo que se maneja, porque a veces como área solo ves ese pedazo, ¿no? Solo voy a fabricar, pero no, o sea, lleva muchísimas cosas adicionales y creo yo que eso es muy importante. Después de eso, que me dio muchas herramientas, pasé aparte, o sea, de ser supervisor de línea como tal, de la línea de bollerías, y bueno, también unos aprendizajes increíbles porque teníamos problemas a nivel industrial, que no son cualquier cosa, ¿no? Entonces al final es dinero y también te hace tomar decisiones y sobre todo aprender de la gente que tiene más experiencia que tú y abrirte un poco también a las personas que son pues los maestros panaderos, que a lo mejor muchas personas tienen la secundaria, si bien te va a la preparatoria, pero que te hablan con un expertise muy distinto al que uno tiene. Y entonces creo que es cuando más aprende y puedes tomar en cuenta muchas cosas y aprenderlas, ¿no? Entonces te hace como tener un feeling diferente de las situaciones y de cómo abordar ciertas cosas y cómo ganarte el liderazgo de ellos porque pues ellos llevan 30 años y tú vas llegando, entonces es bien complicado, pero también es muy bonito porque algo que me gusta mucho de mi trabajo es el trato con la gente. Entonces es lo que más me daba trato con la gente. Posteriormente pasé a la parte corporativa de lo que es Grupo Bimbo, igual en el área de, bueno, primero en el CAPEX, que es lo de mantenimiento, que también justo aprendí muchísimas cosas de máquinas, y luego en la parte de pan dulce a nivel nacional, y ya pues tienes como mucho trato con marketing, con ventas, con las áreas de producción, con las plantas, pero bueno, eso está también muy enriquecedor. Y bueno, después entré al programa de entrenamiento para jefe de planta, me mudé de ciudad y bueno, también el aprendizaje de ser jefe de una planta es muy importante, aunque yo todavía no tenía actualmente, en ese tiempo, el nivel como tal, se estaba en aprendizaje y como entrenamiento. Y bueno, de ahí ya que tuve mucha suerte y entonces ya en febrero de este año, sí, pero febrero, ya me dieron como la posición, estuve cubriendo en Azcapotzalco una parte de mi jefatura y actualmente pues me encuentro en Guadalajara, llevo un mes aquí y incorporándome como jefa de planta, donde ya llevas pues un equipo de trabajo muy grande y muchas áreas importantes y pues bueno, estoy en mi aprendizaje de ser jefe de planta. O sea, escalaste todos los niveles posibles en una misma planta y sobre esa misma planta encontraste muchos diferentes aprendizajes que enriquecieron toda tu formación para poder tener ahora una jefatura de planta, donde se involucra todo lo que habías mencionado, ¿no? Maquinaria, producción, personal, finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un largo recorrido, ¿verdad? Sí, la verdad es, perdón, fue un recorrido bastante amplio. No creo que sea ni más ni menos tiempo, creo que fue el tiempo debido. Necesitaba aprender muchas cosas para llegar a esta posición y considero que el empezar a veces desde abajo te da algo muy diferente, en el sentido que valoras más como tu esfuerzo y yo tardé, no sé si es mucho o poco, creo que es para cada quien, pues casi 12 años en llegar a esta posición, pero siempre en el mismo lugar y siempre en un puesto diferente, que eso es lo importante, creo yo. Diversificar todos los puestos para tener el dominio completo, ¿no? Tener un panorama general de todo lo que involucra una planta. Sabemos ahorita que estás muy ocupada y sabemos ahorita que tienes muchas responsabilidades. Entonces, ya nada más queremos cerrar con tu plática con dos últimas preguntas. Em, ¿Cómo te visualizas al día de hoy? ¿Cómo visualizas tu pasado y tu futuro ya en esta posición en la que actualmente te encuentras? ¿Cuál es la rememoranza que tienes de todo el camino recorrido y cuál es la visión que tienes hacia el futuro de toda esta parte de tu vida profesional? Pues bueno, mi pasado considero que no me arrepiento de nada, de ninguna decisión que tomé. Sí me costó trabajo algunas cosas y digo, parte, em, creo yo que si no me arrepiento de nada, pero creo que hubiera sido mucho más fácil haberme titulado
casi saliendo, ¿no? O sea, al final, porque con cada responsabilidad que vas sumando, pues vas teniendo menos tiempo para otras cosas de tu vida, ¿no? Entonces, eh, como repito, no me repito porque debí haber pasado justo eso para otras cosas, pero creo que hubiera sido más fácil si yo tuviera que aconsejarlos, sería eso, que terminen en tiempo y forma, porque es mucho más sencilla la vida si lo haces así. De mi pasado, considero que cada etapa de mi vida, desde la universidad, bueno, desde antes, pero voy a ser muy específica en la universidad, o sea, cada reto que tuve que enfrentar ahí, que para mí en ese momento era lo mejor y lo peor de mi vida, tengo 2 exámenes, que ahora veo y digo, claro, qué fácil era mi vida en ese momento, pues me han ayudado en mi presente y sé que esas bases me están ayudando en mi futuro porque si bien haber estado escalando, ahora sí que paso a pasito, no di ningún brinco así extremo ni abismal, veo que mi pasado es una parte básica, o sea, que me sostiene porque tengo los conocimientos y las experiencias de ese pasado, donde el presente que tengo es muy fortuito, pero creo yo, y estoy segura, que mi futuro es mucho más prometedor porque pues yo no me voy a conformar con solo ser jefa de planta, ¿no? Entonces, yo quiero llegar a ser directora. Entonces, creo yo que sí lo voy a lograr, no sé en qué tiempo, pero mi futuro yo lo considero prometedor porque tengo bases sólidas, ¿no? Tengo una red de apoyo muy grande, mi familia, tengo a muchos profesores como usted, profesora, que también, o sea, al final los tengo de apoyo y a lo mejor que me consideren para este tipo de pláticas, a mí me da muchísimo más de lo que, o sea, me dan ustedes a mí de lo que yo puedo aportarles, porque el hablar desde, desde esta posición donde yo estoy, creo que en su momento me hubiera gustado tener la misma plática de otra persona que me dijera, la vida en la industria es así, o a lo mejor obviamente va a hablar desde su experiencia, o yo estoy hablando desde mi experiencia, pero también te da otra visión que muchas veces no tienes como estudiante, ¿no? Entonces, qué padre que puedan hacer este tipo de cosas, porque a los estudiantes les da como otra perspectiva de lo que les espera en un futuro, ¿no? Y a lo mejor habrá personas que piensen, es que la industria es bien padre. Y cuando tienen estas tipo de pláticas, dicen, no, a lo mejor esto no es lo mío, ¿no? Y habrá gente que diga, no, yo sí quiero vivir esa parte. Y se vale tomar el camino que a uno le haga feliz, pero si me dijeran a mí, yo estoy muy feliz de haber tomado este camino, este rumbo, esta empresa, entonces la verdad es que solo tengo que agradecer. Y se ve, querida Tania, despides entusiasmo, despides positivismo, despides toda una energía tan positiva que la contagias, aunque sea en una pantalla. Siempre que te veo, no te veo agotada, desgastada, preocupada, estresada, te veo todo lo contrario. Siempre tienes la mejor actitud y se ve que lo que haces, cada parte de lo que haces te encanta y te gusta. Nunca te he visto una cara de estoy harta, me quiero salir, estoy súper estresada, traigo el trabajo hasta acá. Siempre lo tomas con una excelente actitud y creo que es parte del éxito que hasta ahorita has alcanzado, porque sé, estoy segurísima que vas a lograr todo lo que tienes pensado en tu mente. Ay, no, pues muchas gracias. La verdad es que también es parte de lo que se vive en la facultad, o sea, y desde antes, ¿no? O sea, también uno cómo lo afronte, pero creo que también la universidad es parte de voy a llamarlo colador, que hay muchas personas que entran, pero no todas salen, o sea, no todas salimos. Entonces, creo que también es parte de poder sobrellevar estrés al que no estás acostumbrado y sobre todo disfrutarlo, porque yo, aunque tuviera mucho estrés en la universidad, yo disfruté cada momento de eso porque, como comenté, creé una red de apoyo con mis amigos y vas saliendo adelante y que además te das cuenta que, o sea, en ese momento de tu vida es una etapa importante y muy pues enriquecedora donde no tienes muchas cosas a lo mejor en ese momento, que ahorita a lo mejor yo digo, es que ahorita yo tengo más, a lo mejor poder adquisitivo que en ese momento, pero tengo menos tiempo también, entonces como que te hace valorar un poco esa parte y si muchas personas pueden escuchar y decir, esta es la etapa más joven que tengo el del resto de mi vida, pues, o sea, qué padre que pueda llegar a ciertas personas con estas charlas, donde pues a lo mejor
digan a la universidad, pero que se den cuenta que la universidad es algo bien importante y bien increíble y que lo disfruten, porque así también van a ir disfrutando cada parte de su vida y su proceso, y que si hay un trabajo que no les guste hacer, pues que también se vale como pues probar y decir esto no me gusta. Afortunadamente yo probé y sí, me encanta lo que hago y por eso sigo aquí, porque además cada vez es algo diferente y yo creo que esa es la clave. O sea, si yo estuviera en el mismo puesto desde que empecé, obviamente ya estuviera aburrida y harta y se estaría como, qué horror, pero siempre como que he sido para mejorar. Entonces, creo yo que sí depende de cada uno de cómo es, pero creo que quien sale de la facultad es alguien que está preparado para vivir una vida profesional exitosa en donde quieran desarrollarse. Muchas gracias, Tania. Y bueno, ya como última pregunta, ¿alguna sugerencia además de lo que has comentado para las futuras generaciones? ¿Algún comentario, algún consejo que les pudieras dar desde toda esta experiencia que tú ya tienes? Ya hasta me sentí vieja, ¿no? Pero creo yo que como estudiante sí puedes darte así que el privilegio de poder ir a visitar diferentes empresas. Y creo que algo que es muy importante y un consejo que yo daría es que la empresa donde quieran trabajar, si es que es una empresa, a donde quieren estar, claro, sea muy compatible los valores y la filosofía con la de la vida de cada quien, porque eso te va a dar muchísima paz en muchos aspectos de tu vida y además como profesionistas profesionales debemos respetar el juramento que hicimos. Entonces, si la empresa no está en el mismo nivel de ética, por lo menos, o sea, no creo que haya un futuro para una persona que tenga un valor diferente. Entonces, creo yo que tiene que ser muy compatible los valores y la filosofía de la empresa con la de tu vida, ¿no? Donde también tengas, ahorita con el cambio generacional, también hay un tema importante de calidad de vida y si la empresa no te puede dar esa calidad de vida, considero que no, nada vale el tiempo porque ese no regresa, ¿no? Entonces, que tú puedas también tener una vida exitosa a nivel personal, lo que tú decidas hacer de tu vida es cuestión si te quieres casar, si quieres tener hijos o quieres viajar, si tu prioridad es esa, debes encontrar un trabajo que te dé esa opción de desarrollarte como persona, porque al desarrollarte como persona eres bueno, alguien feliz, entonces vas a ser eso, o sea, no puede ser dos personas en tu trabajo, o sea, la de tu trabajo y la de tu vida no son distintas, somos la misma. Entonces, si tú no eres feliz en una parte, no la vas a hacer en la otra y viceversa. Entonces, creo yo que es encontrar el balance entre lo que tú quieres hacer de proyecto de vida con tu proyecto a nivel profesional. Entonces, creo que hay muchas empresas que ya están en México que te dan esa parte de calidad de vida, si es lo que tú necesitas, y ese es como el consejo que yo pudiera dar, que empates esa parte, que lo busques desde el inicio. Demasiada filosofía en solo una frase. Creo que jamás lo hubiera pensado yo así. Creo que justamente por eso las personas no tienen esa felicidad en su trabajo. O viven para trabajar o trabajan para vivir, y creo que ninguna de las dos son las fórmulas adecuadas. La fórmula es la que tú acabas de comentar y creo que nos dejas una gran reflexión. Créeme que yo jamás en tantos años de trabajo lo había yo asimilado de esa manera, ¿no? Ahora entiendo por qué muchas de las personas en sus trabajos no rinden como deberían de hacerlo, porque esa es la parte que les hace falta. Tania, increíble tus recomendaciones, increíble y maravillosa tu historia de éxito total y absoluto, y te agradecemos mucho tu tiempo. De verdad no te queremos quitar más tiempo. Solo quiero preguntarle a Rogelio si tiene alguna otra pregunta o comentario que hacerle a nuestra querida Tania. No solamente que la felicito por tener tan claros sus propósitos y que realmente le importa. Pues gracias, al contrario, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo encantada, soy una persona que estoy muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta, de verdad, una disculpa por el tiempo. Yo, si en algún momento quieren otra vez, yo con mucho gusto puedo apoyar en ese sentido. Al contrario, para mí es una gran satisfacción poder entregar un poquito de lo que para mí la facultad me dio y que los chicos al final pues puedan tener otra perspectiva de las cosas y bueno, digo, comento, es mi
experiencia. En este caso es muy grata y yo espero que les pueda funcionar y que si necesitan, esta era la señal que necesitaban para algo, pues la tengan, ¿no? Muchísimas gracias, Tania. Te mando un enorme y fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Te deseamos todo el éxito del mundo para este año y que todas las metas y todos los proyectos que tengas en tu mente se materialicen porque tienes toda la actitud para que se logren de esa manera como tú quieres. Muchas Muchas gracias. gracias. Rogelio, como siempre es un gusto verte y saludarte y saber que trabajamos también, a pesar de tantos años, seguimos juntos y haciendo Exactamente. proyectos juntos. Esperemos Y que así este año, será. te lo deseo de todo corazón, que también sigamos armando no solo este, sino muchos proyectos más. Así será. Les agradecemos mucho a todas las personas que vean nuestro video. Les agradeceremos mucho también que nos compartan, que nos comenten, que se inscriban a nuestro canal para que no se pierdan tantas historias de éxito que estamos tratando de llevar a la mayor cantidad de gente. Tania, Rogelio, un abrazo, cuídense mucho y que estén muy bien. Chao. Hasta Hasta luego. luego.